Y con ese mismo gozo vamos a la palabra del Señor. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Ya lo tiene ahí. Y antes de empezar, hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema vendiendo la primogenitura. Vendiendo la primogenitura. Y les voy a leer algo que encontré. Cuenta la historia que en el año 1919, cuando Hernán Cortés estuvo en la costa de México, los indígenas que vivían ahí cambiaron objetos de oro, placas de oro, por algo, por cuencas de vidrio, cambiaron por espejos, cambiaron por broches, por agujas y por tijeras. Los indígenas que vivían ahí, dice Hernán Cortés, que en ese entonces los indígenas era tan valioso el oro que tenían que ellos no sabían cuánto costaba, que ellos cambiaron, como no tenían broches, no tenían agujas, no tenían nada de esto, no tenían tijeras. Entonces dice que ellos cambiaron el talento de oro, los lingotes de oro, por las agujas, por los artoches. Y eso se conoce como la historia de cambiar oro por espejitos, que quiere poner manifiesto la ingenuidad de los indígenas, o llamémoslo así en otra palabra, la torpeza de alguien. Cuando cambia algo muy valioso por algo que tiene muy poco valor. Mírame hasta dónde llegó la ingenuidad de los indígenas, o la torpeza, llamémoslo así, de ellos, que cambiaban los lingotes de oro, cambiaban el oro por cosas, por objetos que tenían un costo, un precio muy bajo. ¿Usted se imagina cambiar un lingote de oro por 10 agujas? Y eso es lo que ellos hacían. Es como cuando yo cambio oro por un objeto de vidrio que no tiene valor. Y eso es una historia que pasó en todo Norteamérica. Cuando escuchamos nosotros, o cuando usted escuche esto, lo que está escuchando, usted simplemente o posiblemente podrá decir: qué tontos eran esos indígenas. ¿Cómo? ¿Qué tan tontos eran los indígenas que entregando algo tan valioso que era el oro, cómo usted haría eso? Usted, yo creo, me imagino que diría: yo ni loco haría eso. Yo no cambiaría el oro por unas agujas. Yo no cambiaría el lingote de oro por unas tijeras. Y eso fue lo que hicieron. Quizás tú estás aquí y dices: yo nunca haría tal negocio. ¿Cuántos harían ese negocio? De tener el oro, lingotes de oro, y cambiarlo por algo de un precio muy bajo. O sea, un lingote de oro, cambiarlo por 20 agujas. ¿Usted lo haría? Ni tonto, ¿no? Ni loco que yo fuera, ¿sí o no? Y dice uno: ¿cómo los indígenas hicieron esto? Hay una pregunta: ¿ustedes estarían seguros de que no haríamos ese negocio?
estaríamos tan seguros de que no cambiaríamos el oro tan precioso, tan valioso, por tijeras, por agujas o por antorchas. A veces uno dice, bueno, yo no estaría seguro, ¿sí o no? Pero la Biblia, yo quiero hoy que veamos una historia de alguien que hizo un negocio, que una persona pudo hacer algo que cambió lo valioso que él tenía, cambió lo precioso, cambió ese oro precioso que él tenía, que se le había entregado, lo cambió por agujas, lo cambió por tijeras, lo cambió por antorchas. Y usted dice, pero ¿cómo puede hacer un hombre así? ¿Cómo ese indígena tan tonto, llamémoslo así, va a cambiar lo que tiene, lo que le dieron? Y la Biblia nos narra de alguien que sí lo hizo. Y vamos a Génesis capítulo 25 y el tema se llama vendiendo la primogenitura. Y dice así Génesis 25 verso 19 en adelante, dice así la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. De Abraham engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Cuántos años tenía Isaac? 40 años cuando tomó a hija por Rebeca de Betul, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era ¿qué? Estéril. Y le apareció Jehová y concibió Jehová Rebeca su mujer. Ojo con ahí. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando se casó? 40. Y lo tremendo, lo grande, es que con la esposa que se casó era estéril. Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Ahora si yo pregunto, de 40 años que tenía Isaac y llega a ser padre a los 60 años, ¿cuántos años duró Isaac clamando por un milagro? ¿Cuántos años duró? 20 años. ¿Cuánto llevas tú clamando por lo que tú quieres? No llevas nada y ya te rendiste. Isaac clamó, dice que fue a la presencia del Señor y clamó por 20 años. Señor, dame un hijo. Señor, quiero ser padre. Señor, acuérdate de la promesa que le diste a Abraham, mi padre. Y eso es lo que hizo él. Y dice la Biblia que clamó, ¿por qué? Por 40 años. Por 20 años, perdón. Pero mire lo que Dios es tan lindo. Y dice verso 22. Verso 21. Y lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptó Jehová. O sea, quiere decir, escuchó la voz. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué voy? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. ¿Cuántos partos hay que son delicados? ¿Cuántos partos hay que son de cuidado? ¿Y cuántas veces dice la mujer, yo no sabía que estar embarazada era así, tan duro, que le coge fastidio a muchas cosas? Dice, si hubiera sido así, yo no me hubiera embarazado. Pero dele gloria a Dios que está allá. Y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, le dijo. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, ¿habían qué? Gemelos, o sea, mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio, o sea, rubio quiere decir que era como pelicolorado. ¿Sabe por qué? Ya le voy a decir porque usted va a entender así. Era como que tenía el cabello como rojizo. Era así, no era rubio que digamos de ojos verdes o mono. Era que salió con el cabello como rojizo. Y dice, era rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú quiere decir rojo. Esaú significa rojo. Y dice así la palabra. ¿Y salió qué?
Esaú. Después salió su hermano trabado en su mano en el calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Jacob significa suplantador, engañador, traidor, impostor. Esto significa el nombre Jacob. Así es que ojo con ponerle Esaú o Jacob. Entonces dice así: después salió la mano entretada del calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Yo me imagino Esaú queriendo salir adelante y Jacob jalándolo, porque dice que habían dos naciones que luchaban entre sí, y Esaú saliendo y la mano de Jacob enredada allá en la pierna de Esaú y diciéndole: no, todavía no, usted eche para acá. Pero dice que salió Esaú. ¿Quién salió primero? Esaú. Ahora sí vamos y miremos a dónde queremos llegar nosotros, que se llama vendiendo su primogenitura. Verso 27: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Cuando dice tiendas no quiere decir que se la pasaba de tienda en tienda. Cuando dice tiendas significa que él dice que era un varón quieto. O sea, él cogía una banca y se sentaba en la casa y meditaba cómo iba a conseguir las cosas. Y yo me imagino que es que desde ahí ya tenía el plan con su hermano, porque él ya sabía lo que significaba la primogenitura. Jacob ya lo sabía. Y dice así entonces, vamos verso ¿qué? 28, 29. 28. Y llamó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mire desde dónde viene muchas veces la preferencia de los padres que tenemos. Muchas veces los padres cometemos errores. Rebeca amaba más ¿a quién? A Jacob, porque estaba al lado de ella. Y Isaac, ¿a quién llamaba? A Esaú. ¿Por qué? Porque era un hombre diestro que se la pasaba en la casa, cazando y trabajando. Entonces dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, ojo con esa palabra cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. ¿Se acuerda? Guiso rojo. Pues estoy ¿qué? Muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom fue llamado su nombre Esaú, que quiere decir que esto es rojo. Rojo. Por tanto fue llamado su nombre Esaú. Dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y Esaú le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue así, y menospreció la primogenitura. Aquí encontramos la historia de una persona. Así como los indígenas no tenían el conocimiento ni la habilidad de saber cuánto costaba el oro, porque ellos cambiaron el oro y menospreciaron, porque ellos no sabían el valor del oro. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar el oro, los indígenas, y comprar o cambiarlo por tijeras, por agujas, por antorchas, por ganchos, por espejos. Imagínense un espejo para verse. No va a pensar que eran los espejos como los de hoy. No, eran espejos pequeñitos. Y ellos no tenían el conocimiento de cuánto valía el oro, y por eso lo cambiaron. Esaú, la Biblia nos relata que Esaú hace lo mismo. Cuando hablamos de la primogenitura, estamos hablando de algo valioso que Dios nos entregó a todos nosotros. Él nos entregó algo muy hermoso y algo muy valioso, que fue a su Hijo, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y se va el Señor Jesucristo y dice: me voy
pero no os dejaré solos, sino que vendrá el Consolador y estará con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Entonces, ¿usted por qué se queja que está sola o solo? No, usted no está solo. Hay alguien que está con usted. El problema es que a veces nos pasa lo que le pasó a los indígenas, que tenemos algo tan precioso dentro de nosotros que ignoramos que el Espíritu Santo es lo más precioso. Es lo más precioso. Y cuando nosotros hablamos de ello, mire lo que dice en primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 5. Búsquelo, primer libro de Crónicas. Está enseguida de Reyes, ¿no? Para eso es primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 1, dice así la bendita palabra. Los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, está hablando de él, primogénito. O sea, primogénito quiere decir el primero de Israel, porque él era el primogénito más como violó el hecho de su padre. Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Aquí vemos otro que también vende el oro por agujas, que también menospreció lo precioso que Dios le había dado. Y mire lo que dice Deuteronomio, vuelva hacia ahí atrás, por favor. Deuteronomio, capítulo 21, verso 17, dice la bendita palabra del Señor así. Dice así: mas al hijo de la aborrecida reconocerás como ¿quién? Como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Cuando nosotros hablamos acá de la primogenitura, era el hermano mayor, en este caso Esaú, tenía 3 privilegios que a él lo cobijaban. Tenía derecho, tenía deber y tenía autoridad Esaú. Como tú y yo somos primogénitos del Señor, tenemos esos derechos. Pero a veces nosotros no entendemos, ni conocemos, ni sabemos lo importante y lo valioso que es lo que Dios nos ha entregado un día. Míreme el derecho. ¿Cuál era el derecho que tenía? El hermano mayor tenía el derecho, tenía el deber, tenía la autoridad, que si el padre de ellos moría y el padre dejaba herencia, el hermano mayor tenía el derecho y la autoridad y el deber de quedarse con la mitad de los bienes. Y la otra mitad, como era el primogénito, entonces la otra mitad que hacía, la repartía a los demás hermanos. O sea, decía: esto tenemos 10 hectáreas, yo voy a coger 5 y las 5 las voy a repartir entre ustedes 7. Esto es lo que tenía el privilegio y el derecho de ser ¿qué? Primogénito. Hay algo, otra cosa también. El deber del primogénito que tenía el hermano mayor, el deber del primogénito que tenía era ¿qué? ¿Cuál era el deber de él? Era cuidar su primogenitura, era cuidar lo valioso. Y Esaú no entendió y no supo valorar, sino que se puso a negociar como los indígenas. Puso a negociar lo valioso que estaba, puso a negociar el oro. Imagínese Esaú con un lingote de 10 kilos y negociarlo por un plato de lentejas. Mi pregunta es: ¿será que Esaú sabía el valor? ¿Sabía lo valioso que era la primogenitura y ser primogénito? Él no lo sabía. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba eso. A él lo que le interesaba era otras cosas. Y a veces nosotros
no sabemos entender ni valorar lo que significa la primogenitura. Y eso es el deber que él tenía. Esaú vende la primogenitura. ¿Y qué estaba haciendo él cuando él vende eso? Cuando él cambia su primogenitura por un plato de lenteja. Estaba perdiendo todos los derechos y los privilegios especiales que tenía él. Y ahora vamos a ver dos enemigos de la primogenitura que tenía Esaú. Y el primero enemigo de la primogenitura está en el verso 29 de Génesis capítulo 25, verso 29, por favor. Miremos lo que pasa ahí. Verso 29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo volvió? ¿Cómo volvió? Cansado. Ese es el primer enemigo de la primogenitura, el cansancio. Y dice así: y cansado, y dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy ¿qué? Muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. El primer enemigo que encontró Esaú para vender la primogenitura y negociar fue el cansancio. Esaú era un hombre diestro en la casa, en cazar, en el campo. Pero dice la Biblia que él vino tan cansado que no quería saber nada de nada. Yo me imagino que él traía su casa, cazó algún animal, yo qué sé, o no lo cazó, yo qué sé. Pero venía bien cansado. Y venía tan cansado que no quería saber nada, sino que él lo único que le preocupaba era ¿qué? Comer. Y dice la Biblia que Jacob, como significa suplantador, mentiroso, usurpador, dice que Jacob esperó únicamente la oportunidad. ¿Y quién es el mentiroso? El padre de la mentira, Satanás. ¿Quién es el usurpador? Satanás. ¿Quién es el engañador? Satanás. ¿Y qué hace el diablo? Simplemente espera la oportunidad. Y muchos de pronto estén viviendo lo que vivió Esaú. Están cansados, están agotados. Y por eso a muchos el cansancio les hace perder la fuerza. Y llegan tan cansados que ya no oran. Y el cansancio hace perder el deseo y la pasión por la presencia de Dios. Y yo siempre he dicho que cuando una persona va perdiendo esa pasión y ese deseo por orar, ya es presa fácil del enemigo. Ya lo es. ¿Por qué? Porque el cansancio te lleva a ti a no orar. Ay, hoy estoy cansado, mañana oro. Hoy no oro, mañana madrugo. Y resulta que mañana se levantó tan cansado como se acostó, que ya no ora y sale lo mismo. Viene la tarde y sigue lo mismo. Entonces eso hace que tú vayas perdiendo el derecho para la bendición que Dios tiene para ti. El cansancio fue que Esaú perdió y negoció la primogenitura. Y ahí es donde uno muchas veces, mire lo que dice Hebreos, no pierda Génesis, por favor. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, por favor. Verso 16 y verso 17. ¿Qué dice ahí en el capítulo 12? Dice: no sea que haya algún fornicario o profano. Ojo esa palabra profano, ya te voy a explicar qué significa esa palabra profano. ¿Como quién? No sea que haya algún fornicario profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él
arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ojo por dónde va el Señor. Qué tremendo, ¿sí o no? Yo me imagino a Esaú con el tiempo cómo lloraría ello. Dice que lo procuró con lágrimas, pero le fue imposible. ¿Qué dice Mateo 11:28? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 11:28 dice la palabra del Señor así: venid a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, quiere decir cansados, agotados, fatigados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Qué tremendo. Hay algo que nosotros que tenemos que entender, que el primer enemigo de la primogenitura, ¿cuál fue? El cansancio. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha cogido el cansancio? Y a veces vamos, oramos, lloramos poquito porque estamos, ¿qué? Cansados. Otros ni oran porque están cansados. ¿Y cuántos años esperó Isaac? Oró por el hijo en Rebeca. ¿Cuántos años oró? 20 años. ¿Y por qué tú te has cansado? ¿Por qué nos hemos cansado cuando vemos luchas, vemos pruebas, vemos dificultades y dejamos de orar? ¿No ves que si dejamos de orar, el enemigo aprovecha la oportunidad? El enemigo aprovecha la ocasión. Yo siempre he dicho así: el diablo no tiene tantas cosas para andarlo siguiendo a cada uno. Él no es omnisciente ni omnipresente. Él no. Él simplemente espera la ocasión y la oportunidad. Y muchas veces dice la gente: es que el diablo se metió, es que el diablo es bien puerco, es que el diablo, yo no sé. Yo no me imagino el diablo cuántos dedos tiene para estar acuse a uno y a otro y a otro. Y dice: es que el diablo dice: pero es que tus manes me echan la culpa todo a mí, todo yo me voy de esta casa porque todo soy yo. ¿Para qué me estoy aquí en esta casa si todo soy yo? El malo todo soy yo. Entonces dice: yo empaco mi maleta y me voy. El problema es que el enemigo siempre sabe aprovechar la oportunidad y la ocasión que tú y yo le damos la oportunidad al enemigo. Y cuando el ser humano da la oportunidad, créame que Satanás no aprovecha, no desaprovecha el papayazo que tú y yo damos. Él no desaprovecha la oportunidad que tú y yo le ponemos. Él no la desaprovecha. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esaú no dominaba sus apetitos y él solo le interesaba en llenar, ¿qué? ¿Qué tenía Esaú? Hambre. Y lo único que él dijo: yo quiero saciarme, yo quiero comer, yo quiero llenar mi estómago. Y dice una parte que cuando dice que a él lo que dice que tenía era hambre y satisfacer su estómago, lo que a él le interesaba, dice en el original, era solo tragar y llenarse. A eso le parece uno feo, pero dice así, que a él solo le interesaba era tragar y comer. ¿Por qué? Porque él no pensaba en el mañana, no pensaba en el pasado. Él pensaba en el instante, en el presente, en el hoy. ¿Y cuántos nos metemos en sí mismos? Esaú no pensaba en el mañana, él pensaba en sí mismo. Él pensaba en él. Él pensaba en yo primero, yo segundo, yo tercero, yo y yo. Esaú era una persona que pensaba en sí mismo. ¿Cuánta gente piensa en sí mismos? ¿Cuánta gente no le importa lo que Dios piense, sino que tú piensas en ti mismo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en ¿dónde? En el mundo. Él no dijo las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Esaú no le importó eso porque él pensaba en sí mismo. Él pensó en el momento, él pensó en sí mismo y amó el mundo. ¿Cuántos aman el mundo todavía?
están dentro de las iglesias. Llega el mundo, la moda, y ya quiere la moda entrar dentro de la iglesia. Piensan en sí mismo y yo hago lo que el mundo dice. Hay alguien dice, no, es que estamos en el siglo XXI, pastor. A mí qué me importa el siglo XXI, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cielo y tierra, ¿qué? Pasará, mas el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Qué tiene que ver el siglo XXI? Dios es eterno. Dios no cambia. Dios no tiene sombra de mudanza. Es el mismo. Pero cuando yo pienso en sí mismo y me meto en sí mismo, entonces no pienso lo que Dios puede importarle. A Esaú no le importó su primogenitura. A Esaú no le importó lo que Dios le había entregado. Él pensó en sí mismo y dijo, yo pienso en sí mismo. En el mundo no es así. El mundo pone modas, el mundo se pone aretes, el mundo se hace tatuajes, y la gente de la iglesia corre a hacer lo mismo lo que el mundo hace. ¿Y qué dice la Biblia en contra de eso? No te hará rasguño en vuestro cuerpo. En otra palabra, en la Nueva Traducción Viviente dice, no te hagas tatuaje en tus cuerpos. Y a la gente no le importa eso, porque piensan en ¿quién? En sí mismo, en yo y allá el resto. La palabra profano es una palabra que dice que es el que vive apartado de Dios, sin importarle a Dios, sin interesarle a Dios. Esa es la palabra profano. Y a Esaú no le importó lo que Dios le entregó. No le importó el valor de la primogenitura, y por eso lo entregó todo. Así como los indígenas. ¿Cuántos indígenas hay? ¿Ah? ¿Cuántas personas hay que hacen lo mismo que los indígenas? En el año 1915 cambiaron el lingote de oro por algo, por agujas, por antorchas, por tijeras, por algo de muy poco valor. ¿Y cuántos cambian lo que Dios nos dio, lo más valioso, por una sola comida, por un solo gusto? Y eso es lo que hace mucho. Ah, no, es que yo voy a hacer esto. Ay, hermano, es que yo vi en una revista que fulana de tal. Ojo con esto, hermanas, no tengo nada en contra de usted, pero sí en contra de... Hay alguien me dice, pastor, es que usted ataca mucho a los pastores. Yo no ataco a nadie. Yo ataco es lo que está en contra de la verdadera doctrina. Entonces hay personas que eso, muchachas, mujeres, salen con unas flechas por acá, unos pintados acá y otros por acá. Y en el mundo se ve. Y la moda. Yo a veces no entiendo eso. Hermana, si se va a decorar, decórese decente para el Señor. Vista para el Señor. No piense en usted mismo. No menosprecie lo que Dios le dio. Entonces salen con unas vainas que parecen flechas por aquí y para acá, y piensan que se ven bonitas. Esaú pensó en sí mismo. A Esaú no le importó lo que Dios pensara de él. Segundo aspecto, segundo momento que aprovechó el enemigo, el segundo enemigo de la primogenitura, es el momento. Ay, 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 acá. Verso 32 de Génesis capítulo 25. Capítulo 25, verso 32 y 33. Y mire lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Para qué? Dijo: yo lo que quiero es aprovechar el momento. Y usted no ha oído que dicen a alguien: eso, hermano, viva el día a día. Viva hoy, porque mañana quién sabe si morirá. ¿Para qué trabaja tanto para Vicente?, le dicen. ¿No ha oído usted esa frase? ¿Para qué se mata haciendo tanta plata? ¿Para quién? Para el otro, dice el mundo.
Y no ha oído usted que dice eso, ay, yo voy a ver esto, yo voy a hacer esto porque ya mañana me muero y nada me llevo. Solo viven el día a día. Y se les olvida que el día a día es pasajero. Y se les olvida la eternidad que es para siempre. Eso es lo que yo no puedo olvidar. Y mire entonces lo que dijo Esaú, verso 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob. Y Jacob ahí, listo, echó el zarpazo y dijo, júramelo. Yo te doy de comer lo que tú quieras, pero júramelo. Jacob sabía la importancia de la palabra del juramento. Jacob sabía. Y por eso le dijo, júramelo en este día. ¿Y qué hizo Esaú? Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Segundo enemigo de la primogenitura es el momento. Es el momento. A Esaú no le importó el mañana. A Esaú no le importó sino el momento. Él no pensó en el mañana. Lo que él quería era el momento. ¿Y era qué quería él? Era comer, comer y comer. ¿Comer qué? El guisado de lentejas. Él solo quería ¿qué? Saciar su hambre. Cuando él comió el guisado de lentejas, ¿qué pasó con él? ¿Se llenó o no se llenó? Claro que se llenó. Pero mañana o al rato iba a tener la misma hambre. Iba a volver a ser el mismo. Qué tremendo, ¿sí o no? ¿Cuántos por un momento echan a perder tantas cosas? Por un momento. Y muchos les pasa lo que les pasó a Esaú. O sea, ¿qué hicieron? No les interesó. Muchos por un momento de pasión sexual pierden su casa, pierden su primogenitura, pierden su hogar, pierden su familia por un momento de pasión. Y no piensan las consecuencias del día de mañana que van a vivir. Piensan que vivir ese rato es todo. Ahí dicen, es todo. Nadie nos ve. Claro que hay uno que te está viendo. Y se te olvidó que Dios vive, Dios existe. Y entonces cambias tu primogenitura. Cambias todo. No piensas sino en el momento y no te das cuenta las circunstancias, las consecuencias que vienen el mañana para ti, para tus hijos, para tu hogar. Yo siempre he dicho esto. Y perdóneme acá. Muchos hombres por un momento, por 5 minutos de pasión sexualmente con una mujer que no es su esposa o un hombre que no es su esposo, pierden la primogenitura. Venden lo más valioso que tienen y no se dan cuenta que están haciendo un daño a su casa, a sus hijos, por un momento de pasión. ¿Cuántas jovencitas hacen lo mismo y no se dan cuenta que eso puede afectar muchas áreas? Puede afectar tu relación con tu esposa. Puede afectar tu relación con tus hijos. Puede afectar tu relación en el ministerio. Puede afectar tu relación en la iglesia. Por un momento de pasión. Esaú echó todo a la borda. Esaú lo perdió todo por un momento. ¿Sabe por qué? Porque él no supo apreciar lo valioso que tenía él. Y hay muchos que dicen, ay, nadie sabe lo que tiene hasta qué. Y ese no es el dicho. Él sí sabía lo que tenía, lo que pasa es que no le importaba lo que él tenía en la casa. Entonces yo no puedo decir, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No, uno sabe lo que tiene. Lo que no le importa es perder lo que tiene en la casa. ¿Por qué? Por un momento de pasión.
por un momento de lujuria. 5 minutos, míreme. Pongámosle 10. Le voy a regalar 5 más, 15. 20. Por ese tiempo, usted está perdiendo lo más valioso que hay en su vida. Y nosotros que conocemos al Señor, ¿cuál sería lo más valioso que hay? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ustedes oyeron lo que yo les prediqué de Sansón, un hombre torpe? Jugó tanto con el pecado, jugó tanto, que él no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo o Dios se había apartado de él. Hermano, un momento. Alguien dijo, no, es que la situación, la decisión forma al hombre. No. Lo que te hace entender son las consecuencias que vienen después de tus malas decisiones. Eso es lo que afecta al ser humano. Por un momento. No lo digo yo, lo dice la palabra. Leímos en Hebreos que dijo un fornicario, dijo. ¿Sí lo leyeron en Hebreos 12? Y a veces por un momento, hombres y mujeres, pierde lo más valioso, lo más hermoso que es. ¿Cuántos hogares se han destruido por eso? ¿Cuántos hogares se acaban? ¿Por qué? Porque la mujer le fue infiel, el hombre le fue infiel. Por 5 minutos. Y se acabó. Y después dice, es que yo no sé qué me pasó. Ese es el cuento más raro que a veces, es que ese cuento no lo cree ni él mismo, ni ella mismo. Dice, es que yo no sé qué me pasó. Porque pensaba en sí mismo. No pensaba en los demás. No pensaba en el mañana, lo que le iba a afectar. Esaú no pensó en el mañana. Él dijo, a mí lo que me interesa es 5 minuticos de placer. Voy a comer, lleno mi barriga, trago. Él dice tragar. Y dice, lo que yo quiero es llenarme y no más. No me interesa la primogenitura. ¿Para qué? Me voy a morir. Eso que se quede ahí. Pero no sabía el privilegio, el derecho y el deber y la autoridad que tenía ese primogenitura. ¿Y cuántos nosotros perdemos eso? ¿Cuántas jovencitas por 5 minutos de pasión pierden lo que habían cosechado en años? ¿O no es así? Yo siempre he dicho esto, míreme. La vida espiritual es como una escalera. No te afanes tú en llegar rápido al último peldaño, sino que si empezaste aquí en este escalón o este peldaño, como lo llamen, si para subir al próximo escalón te demoras 2, 3 años, no importa. Lo que importa es que en este escalón tú estés firme. Y cuando tú vayas a subir al próximo escalón, nunca pienses que vas a retroceder como Esaú. Y ya avanzas otros 3, 2 años, quédate ahí. Pero como humanos nos cuesta. ¿Sí o no? Y ya estamos a punto, quizá 20 años. Y ya para poner al próximo escalón, 5 minutos de pasión. 5 minutos de placer. ¿Y qué le dice el Señor? Bienvenido, hija. Bienvenido, hijo. ¿Sí? Volver a empezar. Y es volver a empezar. Y eso es lo más duro. ¿A cuántos por lo menos, digamos, el cansancio los ha cogido y ha dejado de orar 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas? No lo levante la mano. Pero a muchos de pronto nos ha pasado eso, ¿sí o no? Y cuando volvemos, queremos volver a orar, ¿qué pasa? Nos cuesta, ¿sí o no? Ay, decimos, ¿será que sí Dios me perdona?
Dios mío bendito, es que ya llevo 15 días sin orar por no perderme aquella pepita. 15 días sin orar. Pero déjeme decirle, aquí te digo y no sé, de cobardes es caer, pero de valientes es reconocer y levantarse. Si Esaú dice que a él con el tiempo en Hebreos, dice que le costó, aunque tuvo arrepentimiento, no alcanzó lo que quería él. Es entender. ¿Qué pasó? Otra persona, otro ejemplo de la Biblia. Eva. A Eva no le importó el mañana. A Eva le importó ¿qué? Fue el momento. ¿Qué le dijo Satanás? Ay, Eva, venga. Y Eva quiere decir evita, ¿no? Y no evitó la bendita y cayó allá. ¿No lo evitó? ¿Y cuántos evitas hay acá? Evita, no, va derechito para el resbaladero. Y no evita. ¿Eva qué hizo? Eva pecó y no pensó sino en el momento, ni en el mañana. Y mire el problema de Eva que afectó la humanidad entera, el mundo entero. ¿Y hace cuántos años pecó Eva? Miles de años. Y aún afecta todavía a la humanidad. Ese pecado que entró en Eva afectó a la humanidad. Y como eso afectó a la humanidad, ¿qué tuvo que hacer Dios Padre? Enviar un sucesor para que tomara tu lugar y mi lugar. ¿Y ese cordero era quién? Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Esaú fue profano. ¿Y qué es profano? Una persona sin Dios. Una persona que no le importa lo que Dios piense. Una persona que no piensa sino en sí mismo y no en el temor de Dios. ¿Qué es una persona profano? Es una persona que no piensa sino en los 5 momentos y se acabó el cuento. Es una persona que no piensa sino en satisfacerse, llenar, comer hasta saciarse y no se da cuenta que al rato va a tener hambre. Pero si él hubiera aprovechado la primogenitura, todos los beneficios que él no hubiera perdido. Ya eso Dios nos llama hoy. Aprovechar lo que Dios nos ha dado. Si usted falló, no hay problema. Levántese hoy. Reconozca que falló. Si usted hizo y quiso vivir para usted y solo para el mundo, hermana, haga un alto y deje que el Espíritu Santo la guíe en toda manera, en la forma de vestir, en la forma de decorarse. Dios tiene y el Espíritu es sabio para guiarlo a uno y Él no se equivoca. Yo siempre he dicho, yo no sé por qué al ser humano, ¿cómo llama esto que hacen? ¿Han visto esto? Eso. En la casa, sí, en la casa las hijas gritan, los hijos gritan a la mamá y al papá, ¿sí o no? Y sale el mundo y salen afuera y se vuelven títeres del mundo. Ay, las amiguitas, ay no, pero usted vistiendo así, parece una monja. Ahorita yo no le estoy diciendo que vaya y compre faldas largas, ¿no? Y hasta las rodillas. No, ¿usted qué hace? Ay, niña, usted 15 años, 20 años y usted todavía es virgen. No, mija, usted no sabe lo que se está perdiendo, le dice el diablo. Siempre aprovecha la ocasión. Siempre hace eso Satanás. Y como nosotros queremos vivir para nosotros mismos, lo que hacemos es agradar nuestra carne. Y no nos damos cuenta de las malas decisiones que tomamos siempre. Es tomar en cuenta. Satanás siempre aprovecha ¿qué? La ocasión, la oportunidad. Y lo que Dios quiere, que no seamos como estos indígenas, que cuenta la historia en el año 1519, que cuenta la historia que a ellos no les importó cambiar su oro precioso por agujas, por tijeras, por espejitos, porque ellos no sabían.
Y cuando una persona no tiene el conocimiento, yo creo que si ellos hubieran sabido el precio del oro, pues lo hubieran vendido y no solamente compraban agujas, compraban muchas cosas más. ¿Y a cuántos nos queda aquí para terminar? Que nos cuesta entender lo valioso que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nos cuesta entender. Y por eso es que vivimos día a día para nosotros mismos. A Esaú no le importó pisotear la sangre de Cristo. ¿Y cuántos Esaús habemos acá que no nos importa pisotear la sangre de Cristo? De una o de otra forma. Ay, usted dirá, pero es que, pastor, yo no fornico, yo no adultero. Pero si eres chismosa, te gusta el chisme, te gusta la murmuración. Esos son cosas pequeñas. Dejas de, ¿qué dice la palabra de Dios? Mire que el chismoso, ni el adúltero, ni el fornicario no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Ay, Señor, es que tomarse una cerveza, es que aquí no, es que en otra, eso es en otro lado. Usted no piense en la cultura, usted no piense en el siglo XXI. Piense en lo que Dios tiene para usted, que es una eternidad. Y nosotros muchas veces perdemos la eternidad por 5 minutos porque no sabemos entender lo valioso que es Él. Ponte en pie ahí, por favor. Deja lo que tienes ahí y vamos a dile: Señor, aquí estoy. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.